estábamos, estábamos cuadrando los últimos detalles para el Brit Milá de mi hijo mañana. Entonces, disculpen la demora, me embolaté un poquito, estábamos cocinando. El nombre se anunciará mañana durante el Brit Milá, como es tradicional. Y quisiera en esta ocasión dedicar este estudio de Musar para la pronta recuperación, Refuah Shlema, de nuestra Javerá de Barranquilla, María de Jesús Manotas, que se encuentra hospitalizada. Elna Refanalá, Elna Refanalá, Elna Refanalá. Dios le traiga pronta recuperación y se haga su voluntad. Hoy no me voy a demorar mucho porque tengo un bebé muy hermoso en la casa. Entonces entremos en materia. Estábamos en el numeral 33. Ok, entonces un breve resumen. El Heshbon HaNefesh nos ha enseñado que una vez nosotros tenemos nuestras tablas de sumación que nos permiten ver el proceso, el retroceso o el avance que hacemos en la mejora de nuestras midot a través de periodos particulares y qué hacer si nos estancamos, qué hacer si comenzamos a retroceder, cómo lidiar con el éxito también en la mejora de nuestras midot. Y lo último que vimos en el numeral 32 es que muchas veces cuando sucede algo, cuando sucede un hecho fuera de lo común, por ejemplo, el nacimiento de un nuevo hijo o una muerte en la familia, hay que anotar, hay que compensar, porque pues estos grandes eventos ciertamente afectan nuestra capacidad de responder con ecuanimidad, con tranquilidad en nuestro desarrollo de nuestras midot. Entonces, cuidarnos pues de anotar las semanas donde sucedan grandes pues eventos para que luego pues nosotros podamos simplemente identificar si estos eventos afectan de una manera positiva o negativa nuestro cumplimiento de nuestro pues, proyecto de mejoramiento ético. ¿Ok? Estábamos en el 32 y hoy comenzamos con el numeral 34. Vamos a hacerlo más grande. Ok. מי שחושב להיכנס לבית ועד של אנשים רבים, או להתחיל איזו עסק חדש, ועם אנשים שאינו רגיל עמהם, una persona que se va a mudar o va a estar en un sitio donde se concentran grandes personas, un gran número de personas, o cuando va a entrar en un negocio con personas que no está acostumbrado, אזי יש לפשפש קודם לכאן באיזו מידה מן היוד גמל הוא עלול לבוא לידי ניסיון על ידי אותו ועד. En ese caso, cuando una persona va a tener un cambio de costumbre en su vida, debe meditar, debe tratar de pronosticar cuál de las 13 midot, de las 13 virtudes, puede llegar a comprometerse por ese cambio en su vida. O oto ese hahadash, o por este nuevo negocio que está comenzando. Ok, entonces si yo por ejemplo voy a entrar a un sitio donde sé que hay gente muy vulgar, ¿cierto? Entonces esto va a generar un
un desafío en mi midá de prishut, de desapego, de autocontrol sexual. ¿Ok? Si voy a un sitio donde la gente, algo donde la gente grita mucho, se altera mucho, tengo que trabajarle, o sea, sé que voy a tener un desafío en la virtud de ecuanimidad. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la receta entonces? La persona debe repasar los capítulos que atañen a estas virtudes particulares, o al kol panim hamikraot shelahen, o los eslogan, o lo que hemos llamado los mantras de estas virtudes. Lihiot lechli zayin muhan beyado kodem lemaaseh shelo yikashel bahem. Y que estos mantras, estos eslogan, sean como un arma cargada, lista, antes de entrar a esta nueva circunstancia que sabemos, donde sabemos que podemos fracasar fácilmente. ואם יכול למצוא לו איזה מתחנך אחר להתעיין עמו בנידון, זה אזי יותר טוב. Incluso si podemos, si la persona puede encontrar un compañero, una jebruta con quien discutir este tema, cuanto mejor. ¿Ok? Entonces, en las últimas clases, Javerim, hemos comenzado a ver ya el aspecto práctico, ¿cierto? Cada semana nosotros nos levantamos y tenemos esta virtud, esta midá sobre la que estamos trabajando. Tenemos nuestro mantra, nuestro eslogan, con el que tratamos constantemente de enfocar nuestra atención sobre esta midá, sobre esta virtud. Tenemos los cuadernillos, nuestras listas con las que nosotros mantenemos el Heshbon HaNefesh. Tenemos lo que se habló la semana pasada de Jebruta, lo que se llama un Vaad de Musar, un grupo donde nosotros podemos discutir de manera franca y confidencial las dificultades que estamos teniendo o las técnicas que están surtiendo efecto para trabajar en cualquiera de las virtudes. ¿Okay? Entonces, aquí lo que se nos indica cuando una persona sabe que va a entrar en una situación nueva, en una situación donde puede que su virtud, una virtud sea débil, entonces la persona debe prepararse primero repasando los capítulos correspondientes sobre la virtud y también teniendo una jebruta, teniendo una charla franca con su jebruta, con su consejero de Musar, o consejera de Musar, frente al desafío que viene. ¿Preguntas? Ok. Numeral 35. No entiendo la pregunta, Ari. Recordemos, Javerim, que el Musar
al menos el sistema de Menachem Mendel Levin, no necesariamente nos insta a trabajar en mitzvot. O sea, este es un rabino observante. O sea, el sistema de Musar supone que la persona judía está a la par que está trabajando en Musar, está también trabajando en mitzvot, ¿cierto? Que la persona está guardando Shabbat, que la persona está rezando, que la persona está estudiando Torah, que la persona no está robando. Lo que se concentra el Musar a veces no son mitzvot. Por ejemplo, Seder, la mitzvah de Seder, no es una mitzvah Baruch Hashem ser ordenado. ¿Ok? Sigo sin entender la pregunta, Ari. O sea, no. ¿Qué trabajo puede pedirte comportamiento antiético? Ok. El Musar no trabaja directamente con mitzvot, sino que trabaja con virtudes, con aspectos de la personalidad que tienen que ver con el desarrollo interpersonal. Es decir, cómo yo me relaciono con los demás. Entonces, por ejemplo, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta de Ari. Supongamos que yo tengo que trabajar en una playa nudista. Ese es mi trabajo. Lo único que conseguí, así mantengo yo a mi familia. Yo soy mesero en una playa nudista. Donde la midá, por ejemplo, de perishut, de autocontrol, de modestia, de recato, va a ser constantemente probada. ¿Ok? Independientemente si un judío debe o no trabajar de mesero en una playa nudista, en el Musar, a diferencia de lo que mucha gente piensa de que es la religión, o sea, el Musar diría, Arie, si a ti te toca trabajar de mesero en una playa nudista, entonces tú vas a vas a tener que trabajar mucho para tú controlarte. ¿Ok? O sea, en vez de tratar de estar cubriendo a todos los demás, ¿cierto? Ir con toallas tapando gente. Seniut. O sea, si esa es la condición donde yo tengo que trabajar, entonces yo tengo que trabajarle más a mí, mira, y voy a tener que trabajarle mucho para poder, dentro de un ambiente no ideal, tratar de mantener un comportamiento ético alto. Pero Javerim, recordemos, el mundo en general no es un sitio ideal para el comportamiento ético. O sea, el ejemplo es un poco extremo. En todo caso, como dice Proverbios, Ajajam en Averroshó, el sabio debe tener los ojos bien puestos en la cabeza. O sea, hay cierto tipo de trabajos que son incompatibles a largo plazo con una vida judía observante. Y esto es algo que yo le digo a la gente que viene a convertirse conmigo, es, en este momento usted no tiene que guardar Shabbat, pero este proceso se demora un par de años. Para cuando usted finalice, usted tiene que haber llegado a un punto de su vida donde usted no deba trabajar en Shabbat. Porque hay que entender, o sea, ¿para qué volverse judío si yo no voy a poder guardar Shabbat? Si soy catador de tocino en una fábrica de tocineta, entonces o hay que organizar prioridades. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Mi trabajo
o el judaísmo. A corto plazo uno siempre puede decir mi trabajo y vamos a tratar de conseguir algo diferente. Pero pues hay que tomar una decisión. ¿Ok? Seguimos. Numeral 35. Esto de estudiar los versículos y de tratar de buscar consejo se aplica solo cuando es una prueba corta. Es decir, si yo sé que tengo que ir a un sitio de gente mentirosa o de gente agresiva, solo por un día y ya puedo volver a mi rutina más controlada. Aval benisayon aroch yamim veshanim. Pero si yo voy a cambiar de situación de manera a largo plazo, por días o años, que gon mishe azov benei gil'o venichnas lador be'ir aheret, alguien que se muda de ciudad y cambia de ciudad, o mishe hikanes isha hadasha shebenei mishpachta o benei gila nagasim benei beito vechayotze base, o cuando una persona se casa y con su mujer nueva adquiere también un círculo social que va a ser parte de su entorno social. Azai tzarich hamid hanech, en ese caso necesita la persona en proceso de autoeducación, lehangalot kavanat az ota mida haba'a akshav lidei nisayon le madriga yoter gdola. En ese caso, si yo sé que, por ejemplo, que mis cuñados son mentirosos y son tramposos, ¿cierto? Y que esta gente va a estar rodeándome, en ese caso yo debo trabajar en esta virtud, le madregayo tergedola, de una manera aún mucho más intensiva, ad le milei de hasidut velesayaga besayagim hazakim, hasta llegar a niveles de piedad, de ultra piedad, de extremismo, por llamarlo de algún modo, o de poner cercas muy fuertes en mi desarrollo de esta midá. Derech mashal, por ejemplo, alguien que ha trabajado la virtud del silencio, de no hablar demasiado, no hablar más de lo normal. Vealtalo, vealtalo kolkach, y ha hecho progreso. Hasta que ha llegado a un progreso definitivo en su midá, es decir, cada semana, cada mes, cada día ve que cada vez que está cometiendo menos transgresiones de la lengua, es decir, no está hablando más de lo necesario. ועתה הוא מזומן להתגלגל במקום ניסיון מסוכן מאוד למידה זו. Y esta persona se le ocurre que tiene que involucrarse en un lugar donde esta virtud particular queda en peligro. וקרוב הדבר שיבוא לידי שקיעה או לידי ייאוש. Tanto así que puede que la persona, en vez de avanzar en esta midá, comience a retroceder y luego llegue a desesperanzarse al nivel de Yehush Haz Shalom. Dios no lo quiera. אלא שמאחר שהוא נמלח לקדם את היצר הרע בעוד שלא נגלית גרמת התאווה לעיני הנפש הבהמית, אזי קל הדבר לגדור בערו בעזרת השם יתברך. Es decir, al preparar su Yetzer Hará, antes de entrar en esta situación que le va a causar
un retroceso, presentándole deseos a su componente animal, a su facultad animal, azai, en ese caso, kal hadavar ligdor be'ero be'ezrat Hashem. En ese caso, es más fácil, si la persona viene preparada mentalmente, poder limitar la mala influencia con la ayuda de Dios. Dehainu, en este caso, leshanot et hapiska, cambiando el eslogan, cambiando el mantra. Lehalot kavanata u lehachmira, haciéndolos cada vez más estrictos, que fihat zorech, de acuerdo a la necesidad. Ulehatchil imah hinuch hadash, y comenzar una educación nueva en esta midá particular. Kagón. Por ejemplo, Remes Yud. De los mantras para la midá de Shetikah, de silencio, Pizca no Hashela. Tengo aquí una edición un poquito más limpia. Uno de los eslogans comunes que se utilizan para la midá de Shetikah es Kodem Shetiftach Pija, antes de abrir la boca, Shetok Vehimalech Beliveja Ma Toelet Vejule. Antes de abrir la boca, calla y decide en tu corazón cuál es el verdadero propósito de tus palabras. ¿Ok? Como vamos a aprender en el numeral, que tiene que ver con el silencio. Ese es el eslogan, ese es el mantra de silencio. Antes de abrir la boca, detente y decide si lo que vas a decir tiene algún fin positivo. Pero ahora que voy a ir, por ejemplo, a una ciudad de chismosos o me voy a rodear de una familia que habla mucha paja o algo así. Akshav tzarich lejalotah be zehalashon. Si yo me voy a poner en peligro, entonces necesito cambiar mi mantra, cambiar mi eslogan por algo más estricto. Por ejemplo, Zegor pija ve'al tiftecheinu ela letzorech mitzvah o bedivurim tzarim. Cierra tu boca y no la abras, a menos de que sea para hacer una mitzvah o frases cortas. ¿Ok? Lo cual es un mantra muchísimo más estricto. El primer mantra para silencio es piensa antes de hablar. Si yo voy a estar en peligro de hablar demasiado, entonces el mantra cambia a no abra la boca a menos de que sea necesario. Otro ejemplo, Remes Echad Minuhat Nefesh Pizka Noha Shela. El mantra común para la midá de ecuanimidad, de mantener la calma. Este es su eslogan, Hitgaber al meorot pejutei ha'erech, ¿cierto? Sobreponte a los sucesos de poco valor, ya sean positivos o negativos. Este es el mantra común que
Menachem Mendel Levin conecta con la midá de ecuanimidad. Y ahora, si uno va a entrar a un sitio donde sabe que su menuhat nefesh, que sabe que su ecuanimidad va a ser probada, debe uno cambiar el eslogan, cambiar el mantra a algo mucho más estricto. Hitgaber al kol minei ruchot shel nefesh habehemit shelcha shelo yibatlu menuhat nafshecha. Sobreponte a todo tipo de pulsiones de tu alma, de tu facultad animal, para que no afecten tu menuhat nefesh. O sea, en la primer mantra teníamos sobreponte a todo lo que no tenga importancia. Pero si yo voy a estar en un sitio donde es más difícil mantener, entonces toca ser más estricto. ומי שחזרה המנוחה לבליבך לגמרי, אזי הימלך ביצר הטוב. Y cuando vuelvan las cosas. Javerim, un segundito que creo que hay gente en el techo de la sinagoga y no debería haber nadie. Un momentico. Ok, como que no era nada. Bueno. Entonces, una vez una persona preserve su virtud, y se deje llevar por su buen instinto, Kama magia mimeja lenahum krisa shel nefesh behemtecha. Y entonces, cuando vuelva la calma, entonces yo ya puedo ahí darle contentillo al alma animal. Puedo darme más latitud. Pero si voy a estar en un sitio de peligro, tengo que ser más estricto. Remes, Vav, Anavá. Otro ejemplo. La virtud de la humildad. Piska noha shela. Este es su mantra. Hishtokek lilmod da'ad mikol adam. Aprende de todo ser humano. Ese es el mantra, el slogan de la virtud de la humildad. Cada persona tiene algo que enseñarme. Veakshav tahmirena kach. Y si yo entro en un sitio donde voy a ver, por ejemplo, mi humildad en peligro, por ejemplo, si me nombran el gran pepinito de la compañía, cuando antes yo era simplemente el empleado
sutanito. Ahí hay problemas con la humildad. Entonces yo cambio mi mantra. Klum et pija upekeja ozneja lishmoa mipi acherim chezronoteja tekablem beahava marpe lenafsheja. Ok, entonces hay que cambiar el mantra a cierra tu boca, upekajos neja, abre tus oídos, lishmoa mi piajerin gestronoteja, para oír de la boca de otros tus faltas. Tekablem beahava, y recibe esto con amor, marpele nafsheja, como una medicina para tu alma. Vehu hadin, y esto es el caso, lejol midah o midah, para todas las virtudes, haba ali de nisayon, que entran en una situación comprometida. Ve'ayen ve'yedakdek badavar leomkei, al yedei atzmo o al yedei anashim, chachamim o havav. Y una persona debe considerar esto, ya sea con su jebruta, o con un grupo de sabios, con un consejero espiritual, que de lehaberlo perek ra'ui le piskaha hadashahu, para encontrar un nuevo mantra, para encontrar una nueva serie de instrucciones para esta situación nueva y desafiante. Preguntas. No, o sea, como les he dicho, el sistema es flexible. El sistema es flexible. Cuando terminemos estos capítulos, esta parte técnica va hasta el numeral, ya les digo, hasta el numeral 66. Y a partir de ahí viene capítulo por capítulo las 13 virtudes. Y para cada virtud, él sugiere un mantra. ¿Ok? Sugiere un eslogan para cada virtud. Cada persona puede adoptar ese eslogan como propio. En mi opinión, y esto es un trabajo que ha hecho el rabino Ira Stone del templo Har Zion en Filadelfia, que es un rabino masortí que le ha dedicado toda su vida al estudio de Musar. Y él ha encontrado versículos del Tanaj o versículos del Pirkei Avot, o versículos de la literatura clásica del judaísmo que expresan estos valores. En mi opinión, esos son mejores mantras, porque de paso uno aprende versículos de memoria. O sea, la mayoría de los mantras que sugiere el Heshbon HaNefesh los compuso él, pero en mi opinión, o sea, en mi práctica, lo que ha resultado mejor ha sido psukim, versículos. Entonces, para Menuhat HaNefesh, en vez de lo que él propone, que es no dejes que los eventos sin valor te alteren ni para bien ni para mal, el versículo del Salmo 116, Shuvi nafshi limnuchaihi ki Hashem gamal alaihi, vuelve mi alma a tu reposo porque Hashem se ha mostrado dadivoso contigo. Entonces, yo prefiero usar psukim. Ese no es el sistema estrictamente que sugiere él, pero lo bueno
de este libro, como ya dijimos, es que es un sistema abierto. Esto no es una fórmula de repetir como loros. Él dice, tenga un slogan, tenga un mantra, algo que usted pueda constantemente memorizar, algo que uno pueda memorizar y que yo pueda traer a colación todo el día para recordarme que esta es la virtud con la que yo tengo que trabajar. Entonces, si es lo que él sugiere o un mantra diferente, en mi opinión, sistémicamente lo que él sugiere no hay diferencia, ¿ok? No, por supuesto, Paulino, nuestra vida moral, como nuestra vida emocional, como nuestra vida sexual, como nuestra salud, no es un continuo predecible. Constantemente nosotros debemos estar vigilando, modificando, buscando qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. O sea, este es un proceso que va a durar toda la vida. Esto simplemente nos da unas técnicas muy concretas de cómo lograrlo. Ok. 36. Kemo shehamubraim, como una persona que se mejora de una enfermedad, afilu leachar shenitrapu meholiam tzrichin lehayei zehirut zeman aroch. Una persona después de curarse, a pesar de que ya no está enfermo, debe tener cuidado por mucho tiempo después. Lefi humrat ha-mahala sheyetzu mimena ve'orech hatmada, ¿cierto? De acuerdo a la gravedad de la enfermedad que sufrió y a su recurrencia. Lefi shehem alulim adain lahazor velepol ba al yedei hitrashlut, porque una persona fácilmente puede volver a caer enfermo dado su negligencia. Kach tzarich gam hashev mehatotav afilu leachar shenigmar tikun eizo midah vehevriah bishlimut. Igualmente nosotros debemos hacer esto cuando completamente retornamos de nuestras transgresiones, incluso después de llegar a un tikkun perfecto de una midá y poder declararnos completamente curados. Ok, entonces llevo 3 años de trabajarle a mi midá, por ejemplo, de ecuanimidad. Soy el tipo más zen del mundo, no me altero por nada del mundo. Mis transgresiones de Menuhat HaNefesh son 0. Llevo varios meses donde no me he alterado. 0, y lo puedo constatar. Tengo mis listas y veo 0. Estoy llegando a un nivel donde ya puedo decir, he logrado la midá de ecuanimidad. Aún así, cuando yo la saque de la lista, porque recordemos que cuando una persona llega a un nivel aceptable de curación en una virtud especial, puede reemplazarla por otra. ¿Cierto? Ahora que ya le he trabajado a mi ecuanimidad, quiero trabajarle a mi sentido de compasión, a mi sentido de justicia, lo que sea. Aún así, shelo leazva mitoch luach hachinuch shelo legamre. No debemos abandonar esta virtud totalmente. El atzarich lehachnisa bichlal mashmaut eizo midah acheret shehi me'aniena shelo huvra'a adain. Lo que debemos hacer es incluir esta virtud donde nosotros ya tenemos éxito con otra virtud donde todavía no hemos estado totalmente curados. Es decir, debemos hacer una fusión de virtudes para, de cierto modo, mantener una conciencia, así sea tangencial, de esta virtud que hemos logrado para no volver a caer en ella. De Hainu, por ejemplo, al yedei ha'alat hakavanah shel ota midah shelo nitrapa adain kana'al
¿cierto? Hay midot, hay virtudes que son similares, entonces puede que yo me haya curado de una, pero no me haya curado de la otra. Sheklalaha sablanut bemenuhat hanefesh, por ejemplo, la paciencia, la capacidad de aguantar injusticia o de aguantar dolor o sufrimiento sin alterarse, es muy parecida a la ecuanimidad. Entonces, puede que yo esté bien en ecuanimidad, pero todavía no esté completamente bien en sablanut. Entonces simplemente combino las virtudes para no olvidarlas, para que estén como en el background, para que estén detrás. Vehashtika be'anava v'chayotze baze, o el silencio combinado con la humildad, y así subsecuentemente. והנה צריך להתלמד לזכות את העוונות עד הלילה. Es muy importante crear una disciplina y tratar de recordar las transgresiones esa misma noche. Si nosotros dejamos la cosa para mañana, Javerim, este ejercicio no nos va a servir. ועל ידי כך יתחנך גם כן אחד להיות יכול לחזור לאחוריו. Cada vez que nosotros nos acostumbramos a hacer una retrospectiva de nuestro día, es mucho más fácil poder recordar Tamid min aharit kol esek ve esek at tehilat mekoro. Vamos a poder nosotros ver, esto va a desarrollar nuestra capacidad mental de tomar un hecho y ver sus raíces, ver sus causas. ולחזור ולהיות צופה והולך ומשגיח על כל גילולי הרפקאות של העסק ההוא, y poder observar y contemplar todo el desarrollo de todos nuestros ires y venires, Echem mishtal shelim zo mitoch zo, como una cosa lleva a la otra, mereshit motzao at chlit sofo, como una cosa, una transgresión lleva a una transgresión, como una mitzvah lleva a otra mitzvah, como una cosa va desde el comienzo hasta su final, ve gamaru, y cómo terminan. Veim yargil al yedei Ve'im yargil et atzmo b'midah zo, si la persona se entrena en esta disciplina, shehi habinah hagemura be'emet, que es una de las formas supremas o verdaderas del entendimiento, poder entender el desarrollo causal de las cosas. Azai itgalu lo devarim yekarim tamid. Esta persona siempre va a poder encontrar cosas valiosas en su meditación. Betahaluchot iskei bnei adam vekoroteihem. En el desarrollo de las actividades humanas y en su narrativa. Tahafuchot libam vehiv tahuteihem. En cómo cambia de corazón la gente y cómo cambian sus promesas. She al yedei ze Iske le da'at hagemura, podrá llegar a un entendimiento completo. Unehenin mimenu eitza beinyanim hanogaim lehatzlachato vishnei haolamot besiata dishmaya. Y con esto ganará consejo para tener éxito en todas las cuestiones que tengan que ver con el éxito en los dos mundos, es decir, tanto en este mundo como en el mundo por venir. Entonces, una persona que hace de esta disciplina de sentarse en la noche y meditar qué fue lo que me pasó hoy, dónde cometí errores, esta persona va a incrementar naturalmente su capacidad de entender la vida. ¿Por qué? Porque va a entender cómo una cosa lleva a la otra, es decir, va a adquirir prudencia. Lo que Aristóteles ya llamaba sofrosine, la capacidad
prácticamente instintiva de saber cuándo una acción va a tener consecuencias negativas en el espacio ético. Esto no es un instinto, esta es una habilidad desarrollada basada en la memoria. Y es, si yo me doy cuenta que cada vez que salgo con Carlos y Juan y Pedro acabo borracho en una esquina, y si esto me pasa 3, 4, 5 veces, y yo no soy capaz de determinar que esto es en efecto, que la compañía de estos tipos es lo que me está llevando a malos hábitos, pues entonces tenemos un problema. Hay virtudes, si Dios quiera, si Dios nos ayuda mucho, Moishe, vamos a poder quitar alguna de estas virtudes de la lista. Muchas de ellas no van a salir jamás de la lista. Hay cosas en las que nosotros vamos a estar trabajando toda la vida. Eso está bien. Eso es lo que vale en el judaísmo, Javerim. Lo que vale en el judaísmo es el esfuerzo. No hay ningún punto en el judaísmo donde yo la tenga toda ganada. Solo al final de la carrera, solo al final de la vida, yo puedo hacer una evaluación. El judaísmo es la Torá, la vida humana, de acuerdo al judaísmo, es una lucha constante. Entonces, hay cosas en las que nosotros vamos a tener que trabajar toda la vida. Y eso no es una derrota y no es un defecto, como dijimos la clase pasada. O sea, uno fácilmente puede frustrarse, fácilmente puede caer presa de la depresión, de la desesperanza, de ver que por ejemplo, que no avanzo, que sigo cayendo en la ira, pero una persona que está haciendo este ejercicio de autorregulación, de meditación, de desarrollo, va a mejorar. Va a ser mejor de lo que comenzó, y eso es suficientemente bueno. El judaísmo no puede prometer perfección a nadie. ¿Por qué? Porque la perfección es imposible. La perfección le pertenece a Dios. Entonces todo sistema que prometa que seréis como ángeles y que no volveréis a pecar es falso. Lo que yo necesito es un sistema, una forma de vida y una comunidad que me permita no ser perfecto, sino una comunidad que me permita ser mejor. Eso es lo que vale. Algo que me permita ser mejor. Y en mi opinión, este sistema es un sistema muy concreto, muy razonable, de cómo nosotros podemos tratar de mejorar. ¿Éxito garantizado? No. Pero lo que sí les aseguro es que si no tratamos, nuestros resultados van a ser aún peores. Ok. Lamed Het, 38. Vehine matzinu shehamatchilim, que las personas que comienzan en este labor, koblim meod al hashkacha shelahem meshech yom shalem leajorehem. Hay gente que no es capaz de hacer una retrospectiva de un solo día. Se les olvida. ¿Qué hice yo esta mañana? ¿Qué hice yo esta mañana?
ויכול להיות שעל ידי כך יצא טעות בפנקסם. Y que a través de este olvido surjan errores en su contabilidad. שתמצא בו חשבון של שקיעה מזויפת, que por ejemplo encontremos un retroceso falsificado. רוצה לומר שהתרבו מספר עוונות ימים הבאים משלפנים בעוד שלא נתחנך עדיין בלקט השכחה. Porque aparecerán más transgresiones porque la persona no se olvida. Entonces, comparado con los días anteriores, si yo me olvidé de agregar, entonces voy a ver, o sea, mis cuentas no van a ser correctas. ובשעת הדחק יכולים להתיר להם על זמן מה לרשום להם העוונות תכף לחטאים. En caso de emergencia, se les permite a estas personas cargar la libreta a todo lado y anotar sus transgresiones de manera inmediata. Javerim, no recomiendo esto. Prefiero tener malas, no soy tan obsesivo compulsivo, una persona tan psicorrígida que si me equivoqué en la contabilidad esto vaya a ser una catástrofe. Pero creo que esto de andar todo el día con el cuadernito es un poco enfermo. No les recomiendo esto. Y creo que el rabino Menachem Mendelefin también tiene sus precauciones con esto de no permitirlo. Preferible llegar al final del día y bueno, de lo que yo me pueda acordar. Eventualmente cada vez voy a ser más exacto. O sea, la moral, como el cerebro, es algo que al yo utilizarlo más, descubro nuevas posibilidades. עד שיתחנכו אחת לזכור את עוונם שעה או שתיים ושלוש וכולי עד הערב. Hasta que la persona pueda retener por 1, 2, 3 horas sus transgresiones hasta que pueda hacerlo en la noche. ¿Ok? Preguntas. Bueno, Javerim. El próximo numeral es el numeral 39. ¿Qué hacer con los que constantemente señalan las faltas y los errores de los demás? Esta persona no está haciendo musar. El musar es tomar el toro por las astas y decir, yo me voy a encargar de mí. Eso es señal de sabiduría. No siempre se pueden evitar, especialmente en esta época del Facebook, donde todo es sujeto a crítica y comentario y debate. Entender, como dice un sabio proverbio árabe, que los tontos tratan de cambiar a los demás, los medianamente sabios tratan de cambiar su entorno, mientras que el sabio trata de cambiarse a sí mismo. Y en el fondo, cambiarse a sí mismo es lo más difícil, porque yo cuando critico a los demás, o sea, ¿eso qué? Son palabras.
Yo me siento superior por un segundo, critiqué, dije mi palabra, la persona puede que cambie, puede que no cambie, pero ya tomar el camino de verdaderamente cambiar yo mismo, es lo más difícil, porque ahí sí se requiere, o sea, ahí todo tiene consecuencias. Si yo cambio la manera en que yo percibo, cambio la manera en que yo me relaciono, cambio la manera que yo contesto. Entonces, es más difícil. Pero también Javerim es lo más sabio, porque al fin de cuentas, a menos de que yo sea un gran manipulador o un gran dictador o tenga gran poder, y la mayoría de nosotros no tenemos ninguna de esas poco envidiables cualidades, difícilmente nosotros vamos a poder cambiar a la gente o el entorno. Créanme, yo que supuestamente tengo un título de autoridad, rabino, yo soy rabino, yo doy mis consejos, yo aporto lo que sé de la tradición, pero no me hago ilusiones de que la gente va a cambiar. O sea, simplemente porque el rabino lo dijo, eso no va a cambiar inmediatamente el comportamiento de nadie. O sea, yo puedo ofrecer perlas de sabiduría judías, pero pues a aquellas personas que le corresponde aplicarlas o no, pues son a las personas que las reciben. Yo no puedo, no tengo las herramientas y tampoco quiero. Bueno, la mayoría de las veces no quiero, hay que ser honestos. Hay veces que me gustaría tener el poder del profesor X y poder cambiarle la cabeza a la gente. Pero pues esos son delirios de poder que tenemos, yo creo todos, ciertamente personas en posiciones de privilegio o de poder, relativamente hablando, pero la mayoría de las veces no quiero, porque Javerim, el cambio del judaísmo es crear autonomía. Es decir, Javerim, en la Torá hay policía. En la Torá hay cárceles. El templo tenía soldados que andaban revisando si la gente hacía o no la voluntad de la Torá. No. Había soldados, sí, pues había soldados, y el rey David tenía mercenarios y toda la cosa, sí. Soldados había, pero la función de esa gente era defender de guerras y de enemigos. Pero policía halágica, ¿había? Los Kohanim andaban metidos en la casa de cada persona. Oh, veo que la falda de tu señora es un poco corta, tú debes saber que la... En un sistema legal, donde la autoridad viene de arriba, donde el que recibe la ley es el rey, y es la responsabilidad del gobernante imponer la ley, ¿ok? Entonces yo necesito aparato represor. Yo necesito aparato represor porque yo creo que la ley es mía, y que yo tengo que forzar a los demás a obedecerla. El mundo judío ha tenido sus momentos donde ha habido policía halágica. Ha habido policía halágica. No en la Biblia, pero en la Edad Media
las cortes tenían informantes. En el gueto, cuando la gente vivía en guetos, puede que no había policía halágica, pero había presión social. Entonces la gente más o menos vivía metida una en la casa de los otros y la mayoría de la gente mantenía cierto nivel de obediencia a la ley por presión social. Pero, Javerim, ese no es el ideal. La Torá fue dada a todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres, niños, siervos, esclavos, nobles, levitas, kohanim. Cada persona oyó. ¿Y qué dijeron? Naase benishma. Es decir, cada persona es responsable de su observancia. Y mucha gente se queja de que, vivimos en época de asimilación, los buenos viejos tiempos donde todo el mundo era observante. Ciertamente esos viejos buenos tiempos tenían sus ventajas, pero Javerim, yo no cambiaría vivir en esta época. ¿Saben por qué? Porque en esta época, con todas las libertades que tenemos en las sociedades donde vivimos, la gente que observa, la mayoría de la gente que observa por amor a Dios. Es una cuestión de autonomía. Yo decido observar la ley. ¿Por qué? Porque quiero, porque me nace, porque creo en Dios, porque amo a Dios. Complica las cosas que haya muchos judíos no observantes, pero ciertamente reducimos la capacidad, la cantidad de hipocresía que hay. O sea, una persona que obedezca a la ley simplemente porque lo obliguen, porque si no entonces me echan del pueblo, si no entonces mi papá no me da plata. Eso, tiene ventajas de uniformidad, de que la comunidad sea uniforme, de que todo el mundo guarde kosher, que todo el mundo guarde Shabbat, pero no me parece una situación ideal. El Rambam, y con eso termino en Hilchot Yesodei HaTorah, habla de dos mandamientos. Por un lado, el Shema nos manda a amar a Dios. Ve'ahavta et Adonai Eloheja. Y en otras partes de la Torah se nos dice Ve'yaretam Eloheja. Temerás a Dios. Y amor y temor parecen ser sentimientos contradictorios. Entonces, ¿qué es lo que dice el Rambam? Dice, el miedo, la obediencia, es propedéutica. Es decir, yo comienzo observando por presión social, pero el ideal es observar por amor. Ahora, esta es la época donde nos tocó vivir, donde tenemos gran libertad. Y en esta época de gran libertad es claro quiénes están observando por amor y quiénes estaban observando simplemente porque les tocaba. Y eso tiene un gran valor. Tiene sus complicaciones también. Pero yo prefiero vivir en un mundo sin policía halágica y prefiero vivir en un mundo donde yo soy autónomamente el que elige observar o no la voluntad de Dios. Porque esto va de acuerdo con nuestra dignidad y con nuestro Tselem Elohim. Lo que nos diferencia, volviendo al tema, a los primeros numerales de nuestro libro, lo que nos diferencia de las plantas y los animales y los ángeles y el resto de la naturaleza es nuestra capacidad no de obedecer, porque todo el mundo
Todo el universo obedece a Dios. ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Qué es en cierto modo la cosa más, el regalo más único de la humanidad? La capacidad de desobedecer. Solo los hombres somos capaces de desobedecer. Y qué milagro es cuando en vez de desobedecer, obedecemos. Esa es toda la diferencia. Eso es lo que nos da dignidad humana. Eso es lo que hace la acción humana exaltada y diferente. Entonces, yo por mi parte prefiero vivir en un mundo libre, sin policía jalágica, donde yo opto libremente seguir la ley de Dios, hasta donde la entiendo y hasta donde me alcanza la cabeza. Javerim, no se pierdan la próxima semana, versículo el número 39 y 40, 41, muy importante, cómo enseñar Musar a nuestros hijos. Es un tema que yo sé que va a causar tantas preguntas que prefiero dejarlo para la próxima clase, para comenzar. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Javerim, Shavua Tov, y de nuevo recordemos, esta clase fue ofrecida por la Refuá Shlema de María de Jesús Manotas, El Nahar Refanalá, El Nahar Refanalá, El Nahar Refanalá. El niño no se llama todavía, se llamará mañana. Un abrazo, Lejitraot.